La ciencia moderna. Se entiende por ciencia moderna a la manera de concebir el mundo y el saber científico que sirve para describir lo que sucedió en Occidente entre los siglos XVI y XVII, en lo que comúnmente es conocido como la Revolución Científica del Renacimiento. La ciencia moderna consiste en que en esa época se dio un gran paso, ya que la filosofía y la ciencia se separan. La filosofía se encarga del estudio de la naturaleza y se especializa mucho en este campo del saber. En cambio, la ciencia se encarga del estudio de otros campos como el de la física, química, astronomía, biología y anatomía humana, significando esto una potente renovación para todos. Las principales características de este movimiento son separación y distinción entre filosofía y ciencia, lo que supone una gran influencia para los filósofos, ya que ahora la ciencia introduce nuevos métodos más fiables como el método científico, recoger datos, organizarlos, plantear hipótesis y comprobarlas. Otro rasgo muy importante es la matematicación de la realidad, que hace que estas nuevas ciencias tiendan a expresarlo todo de forma matemática, haciendo que la realidad se convierta en números. Otros rasgos fundamentales son la experimentación, para averiguar cómo ocurren o se desencadenan los distintos fenómenos. Y por último, la institucionalización, haciendo que fuera del el primer paso hacia su existencia como institución. Desde un punto de vista nociológico para la ciencia y filosofía moderna, el ser de las cosas y su esencia reside en idea. Por idea ellos entienden a aquello que es dado en el entendimiento, ya sea construido de modo puro, racionalista o en forma de sensación empirista. Todo esto está recogido en dos escuelas de pensamiento que buscan explicar la forma en la que los seres humanos adquieren el conocimiento, pero ambas escuelas tienen filosofías opuestas. El empirismo surge más o menos a la vez que el racionalismo en las Islas Británicas y tiene una tradición más naturalista. Para los empiristas, la experiencia es la única fuente del saber, ya que todo el conocimiento se debe adquirir por medio de ella. Para ellos, todos los fenómenos que se estudian deben ser estudiados desde la experiencia, es decir, se deben estudiar experimentando con los sentidos. John Locke, filósofo empirista inglés, afirma que no existen las ideas innatas y defiende, en cambio, la idea de la tabula rasa, una idea que literalmente significa mesa vacía. Según Locke, el ser humano no nace con esquemas mentales que le aporten información acerca del mundo, sino, como buen defensor del empirismo, decía que el conocimiento se crea por medio de una sucesión de eventos que vivimos y que se van agrupando en nuestra memoria. Así pues, él concebía al ser humano como una entidad que llegaba a la existencia sin nada en la mente. Como consecuencia directa a esto, los empiristas sostienen que todo conocimiento viene de los sentidos o de la educación y que hay que partir de unos datos para llegar a una conclusión. Método de deducción. El problema de los empiristas se da ya que no tienen ninguna ley física o matemática que pueda cambiar sin que no nos demos cuenta, es decir, puede convertirse en una afirmación incorrecta. Unos racionalistas como René Descartes coinciden en que existen las ideas innatas y por ello las defienden. Estas consisten en contenidos mentales que todo ser humano tiene por naturaleza. Los racionalistas apoyan el uso profundo de la inteligencia, la idea de la razón. Las ideas innatas son ideas claras y distintas ya que son evidentes y no se pueden confundir. Además, este filósofo consideró que hay principios innatos o verdades eternas como por ejemplo en lógica y en física, de nada nada sale. Los racionalistas son matemáticos como Descartes, Leibniz o Pascal. Usan las matemáticas como referencia porque es una ciencia axiomática en la que, a partir de una afirmación totalmente cierta llamada axioma, se deducen las ideas innatas. Deducir consiste en hacer afirmaciones ciertas de las personas, pero para hacer esto no se puede usar solo la vista, sino hay que emplear las ideas innatas. A la par de ser racionalistas, estos filósofos son también subjetivistas, punto de vista que defiende que el conocimiento está en el sujeto y no en el objeto. Esto se debe a que en esta época se defendía el idealismo nociológico, punto de vista filosófico que dice que todo lo que podemos saber solamente existe en forma de idea innata. Además, al afirmar la idea de la existencia de la certeza, también eran llamados dogmáticos. Dos formas de pensar tienen el mismo objetivo, pero cada una tiene una serie de características que las hace diferenciarse la una de la otra. En el caso de estas dos maneras de pensar, son consideradas opuestas la una de la otra, ya que el racionalismo se basa en la razón para definir que algo es verdadero o falso, pero en cambio el empirismo se basa en la experiencia.
Otras grandes diferencias entre estos dos movimientos filosóficos son: el empirismo se basa en ver hasta qué punto es subjetivo un conocimiento, es decir, está basado en el punto de vista del sujeto que experimenta lo que le acontece a un objeto, a diferencia del racionalismo, que piensa que la razón con el pensar es superior a las emociones o voluntad, para evitar así que los sentimientos interpongan en lo que creemos verdadero. Además, en el conocimiento del racionalismo se da prioridad al método racional, la intuición y la deducción, siendo el empirismo el que da más importancia al método experimental, observación y análisis de los hechos.